Gracias, señor presidente en funciones. Creo que lo primero que debe de destacarse es el origen y la razón de ser de la Policía Nacional Civil. Su origen, como está claro, viene como resultado de los acuerdos de paz. ¿Y por qué el origen de la PNC está marcado ahí? Es que, como bien se ha dicho en el dictamen, antes esto estaba adscrito a la Fuerza Armada, que tenía distintas funciones. Tenía las funciones de seguridad nacional y de seguridad pública. Y eso le daba determinadas características a aquellos cuerpos que decían ser cuerpos garantes de la seguridad, de la tranquilidad y de un esfuerzo de convivencia en la ciudadanía. Pero eso era así y no es cierto. Es que si eso hubiera sido así, esos cuerpos seguirían sobreviviendo. Pero es que se desnaturalizaron sus funciones desde el momento en que se le adscribían a una entidad que tiene como función otra cosa. Porque nadie puede decir que no tiene funciones la Fuerza Armada. Claro que tiene funciones, pero gracias a los acuerdos de paz, esas funciones fueron reformadas y se le dejaron las que corresponden. Es decir, se le dejó la defensa del territorio nacional y la integridad de la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver no tanto con el interior del país, sino de cara a otras acciones que puedan venir de fuera. Y eso le da una determinada naturaleza a la Fuerza Armada. No es una naturaleza que se puede prever si hay necesidad o no de un uso de la fuerza y cómo debe ser. Y ahí es donde surge la PNC, diferenciada con un objeto distinto. En aquellos momentos, ¿quién hablaba de los derechos humanos en los cuerpos de seguridad? Nadie pensaba en los derechos humanos. ¿Cuáles eran los métodos y las características de las distintas acciones, ya fueran estas de carácter operativo o de carácter de investigación? Uno se recuerda con claridad cómo obtenían el acercamiento a la verdad estos cuerpos. Nadie duda, y no por gusto, se dieron acontecimientos como el conflicto armado. ¿Para qué servían entonces? ¿Y a quién le servían? Que esas son características que se han discutido ya y qué bueno que han sido superadas. Es decir, cuando la verdad se supone que se obtiene mediante la flagelación y la tortura, esa verdad pierde fundamento. En ese sentido, la Policía Nacional Civil, al igual que la Fuerza Armada, debe ser una institución que cubra el país entero y que haya una sola institución que tenga esa función, independientemente si debe tener o no dos áreas de acuerdo a la actividad que corresponde, porque en eso vamos a coincidir con todos los enfoques que aquí se han estado expresando. Es decir, no es lo mismo actuar ya sea para un cuerpo policial o para un cuerpo militar o incluso para las actividades civiles. No es lo mismo la vida urbana que la vida rural. Son características distintas.
Y esas características les determinan su procedimiento, les determinan su preparación, les determinan sus recursos. Por supuesto que eso está bien. Y es ahí donde, al entender que hay una diferencia entre lo urbano y lo rural, tendrá que haber, por tanto, un seguimiento cotidiano de las acciones de este mismo cuerpo, subdividido en dos esferas. La parte urbana seguirá manteniendo características específicas, en donde no se necesitará, por supuesto. En el área rural va a cambiar por las características. Y servicio debe dar un integrante de la PNC, ya sea en el campo o en la ciudad. Debe ser un servicio que garantice los elementos que ya se han leído, de la seguridad pública, de la tranquilidad, del orden y del control territorial que debe de haber. Pero eso es obligatorio para la ciudad y para el campo, es decir, lo urbano y lo rural. Pero podrá tener las mismas características en la parte rural. No, ya hemos establecido sus diferencias, pero sí tiene las mismas funciones de cara a su población. Es decir, debe de cubrirle los mismos derechos y libertades y debe asegurarle que va a gozar de ellos de manera permanente, pero con un aditamento más, que debe ser con el estricto apego y el estricto respeto a los derechos humanos. Y ya entendemos el significado de eso. Y si en algún país se puede entender con profundidad ese significado, es en El Salvador, porque venimos de etapas históricas diferentes, venimos de construcciones sociales diferentes, y está emergiendo una sociedad diferente a raíz de las transformaciones que ha sufrido nuestro país en los distintos órdenes, en el orden económico, en el orden social, en el orden político, en definitiva, en el orden cultural de nuestro país. Y en ninguno de esos casos nadie puede quedar libre de el respeto a los derechos humanos, porque son seres humanos los que viven en el campo y son seres humanos los que viven en la ciudad, y todos deben de ser tratados de igual manera. Uno recuerda como, por ejemplo, en los tiempos pasados, los cuerpos de seguridad prácticamente le servían a los propietarios de empresas, pero sojuzgaban a quienes le servían. Y eso no es lo que estoy diciendo, no es una simple suposición. Sabemos qué ocurría. Eso es lo que hemos superado. Socialmente eso ha significado otras cosas. Es decir, lo mismo hay que resguardar al que tiene grandes propiedades como al que tiene poco o ninguna propiedad. Debe ser respetado de igual manera. Estas son las características entonces que hoy cubren un cuerpo de seguridad que ha emergido producto de las transformaciones que consigo trajeron la firma de los acuerdos de paz en una sociedad que quiere construir una vida mejor para todas y todos los salvadoreños. Así es que por eso acompañamos con toda precisión esta reforma a el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, señor presidente en funciones.